Ciudad Querétaro, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La importancia de realizar actividades como esta es que conozcamos la realidad en la que se enfrentan muchas mujeres día con día por el hecho de ser mujeres, e invitar a que hagamos desde los lugares en los que nos encontremos lo que esté en nuestras manos para mejorar las circunstancias de vida de todas. Recordemos que formar para la vida va más allá de aprender las materias que vemos todos los días en clase. Significa también tener los valores que fomentamos en la universidad, como son la tolerancia, el respeto y el servicio. ¿Qué podemos hacer día con día para que la sociedad en la que vivimos sea mejor? Con eso en mente y sin más preámbulo, a continuación les daré una semblanza de nuestro ponente, el maestro Jesús Israel Nieves Romero, que en esta ocasión nos apoyará con el conversatorio titulado Dejemos el pacto, un llamado de los hombres para los hombres. Iniciamos con su formación académica. Él es maestro en psicoterapia clínica de la Universidad Iberoamericana de León. Es licenciado en psicología educativa de la UAC. Tiene un diplomado con el título Los hombres en los estudios de género y las masculinidades en América Latina. Tiene un diplomado en psicoterapia para niños con orientación psicoanalítica, así como en psicoterapia de juego con orientación psicoanalítica. Y es coautor del libro Vicisitudes de la Infancia 2019. También mencionemos algunos reconocimientos. Tiene un reconocimiento por su desempeño profesional de la promoción de la salud mental y masculinidad por el Colegio de Psicólogos de Querétaro. Un reconocimiento por su colaboración en el proyecto Sí hay opciones por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Querétaro. Tiene un reconocimiento por la ponencia Nuevas Masculinidades en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres por la Secretaría de Salud y Hospitalidad de las Especialidades del Niño y la Mujer. Y para terminar, mencionamos actividades laborales a la fecha. Es facilitador del grupo de crecimiento personal entre hombres con el proyecto Hombres Contrayendo Empatía en el Centro Cultural La Hora Banda. Es psicólogo del programa Proyecto de Vida Intramuros en centros de penitenciarios del estado de Querétaro. Es psicólogo del Colegio Salesiano del municipio de Querétaro. Así también ofrece en el ámbito privado atención psicológica con problemáticas emocionales y de comportamiento. Muy bien, pues le damos la bienvenida a nuestro maestro. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias por la presentación. Saluda a todos y a todes que están por ahí viéndonos. Bueno, voy a compartir pantalla y déjenme ver si ya... Aquí está. ¿Ya se puede ver la presentación? Tantito te ven. Ay. A ver, déjenme ver. Voy. Listo. Ya bien. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias por la invitación y vamos a dar inicio a la charla. Por el tiempo me voy a ir, digamos, como a cierta velocidad. Espero que les pueda dejar algunas inquietudes y después al final llegaremos a una ronda de preguntas para poder charlar. Bueno, la ponencia Dejemos el Pacto, un llamado de los hombres para los hombres. Y bueno, el maestro Álvaro Campos del Instituto WEM, quien es promotor de las masculinidades en América Latina y en el mundo, él siempre ha planteado una cuestión, ¿no? Donde él ha comentado que para estos momentos en los que está pasando las situaciones y durante muchos años, la implicación de los hombres es necesaria desde nuestros espacios que nosotros tenemos. Y por ello, pensar cambios para la igualdad sustantiva de género
no es posible si no las podemos como pensar en la implicación que tienen que tener los varones. Y pues bueno, ¿cuánto nos cuesta ser hombres? Y en un estudio de la caja de la masculinidad, si podríamos darnos cuenta, nos cuesta 1.4 billones de dólares, alrededor de 27 millones de pesos. Cuando se refiere cuánto nos cuesta, es literal cuánto nos cuesta la forma en cómo los hombres vivimos, pensamos, actuamos, porque a partir de esas formas de vivir, de pensar y de sentir, actuamos con nuestras parejas, con el medio ambiente, con nuestros propios cuerpos, y ello conlleva, digamos, ciertos impactos, ¿no? Y lo ponemos en un valor económico porque pareciera que cuando hablamos de la subjetividad, de lo que no es tangible para los varones, nos está costando como mucho trabajo también reconocer que hay otros niveles de impacto que no tienen que ver con lo tangible. Y bueno, parte de ello también es mostrar que en México la situación de violencia, de acoso escolar, la violencia sexual, la depresión, el suicidio, el alcohol, los accidentes de tráfico, todos tienen un porcentaje alto en términos como económicos, pero también de vidas, de personas, de dolores y de sentires. Y eso son cuestiones donde están los costos económicos y también de relaciones que tiene la estructura, y regresaré al mismo punto, de cómo somos como varones. Ajá. Estas maneras en cómo nos hemos ido como permeando. Un ejemplo sería lo que luego podemos ver en algún lugar cuando salimos o salíamos, donde entonces el consumo de la bebida era en exceso y donde aparte de eso la situación era como jugar al fondo, ¿no? Y mucho encintevado por esta forma de dominio para mostrar quién puede más, y también las cuestiones del auto cuando se maneja, y bueno, o situaciones de noticias que ustedes pudieron vivir en estos años, lo diré, cuando en Querétaro se dio una situación que detonó de una forma más visible la situación de suicidios, y específicamente cuando se dieron dos casos de un intento y uno que sí se consuma en Los Arcos, ¿no? Y efectivamente eran varones. Y bueno, entonces si nos pasamos a otros datos para ir, resulta que también si vemos esta encuesta, cuando hablamos de los homicidios, sí nos encontramos un alto porcentaje que son los hombres quienes mueren más, pero para hablarlo con detalle y verlo como con claridad, resulta que los hombres matamos a otros hombres. Y después cuando vemos también este dato o esta estadística, lo que nos damos cuenta también es que las mujeres mueren por situaciones donde los hombres ejercemos, una situación de violencia, y está muy relacionada, que tiene que ver con las parejas y también o con algún familiar cercano. Las parejas o las exparejas han llegado a cometer un feminicidio. Y entonces este es un dato como muy fuerte, porque al final ustedes recordarán que hubo una youtuber que se hizo muy polémica, donde resalta que según los hombres somos como los que, digamos, morimos más, efectivamente, pero lo que ella no resalta es que al final somos los mismos hombres los que estamos ejerciendo violencias y acciones hacia nosotros mismos, y ese es un punto a rescatar, ¿no? A darle también ahí, que nos empiece a generar también ahí un ruido con lo que se está provocando. Y luego la cuestión de los feminicidios va en aumento, pero aparte de que va en aumento, cuando miramos y vemos los comentarios en redes sociales, los primeros como comentarios resulta que no son muy empáticos por parte de varones. Siempre hay como cierto tipo de comentarios en hacer referencia a que la persona desaparecida o la persona que tiene una situación compleja, tiene que ver por otro tipo de causas, ¿no? Entonces, es decir, siempre está como buscándose dar una delimitación, digamos, hacer menos un marco donde hay que ponerle una puntualización, o cuando vienen, digamos, cierto tipo de formas o de expresiones de manifestación, también resulta que nosotros como varones entramos ahí en polémicas de querer dar opinar cuando resulta que nuestros sentires
tampoco pareciera que no son como empáticos, y pareciera que el tema del feminicidio, algo ahí no nos está generando a los propios varones un ruido. Pero no solo pensemos en la parte digamos, de las mujeres, sino también en términos de la homofobia, de la comunidad LGTB, y fíjense lo que sucede, ¿no? También encontramos donde la discriminación, donde las formas violentas que se tiene a la comunidad trans son ejercidas también por varones. Entonces, tenemos dos elementos: los costos que tiene para nosotros los propios hombres, cómo vivimos, lo que ejerce contra otras personas, contra nuestros vínculos, contra el planeta. Y entonces hay un asunto ahí que me parece sumamente importante, es qué está sucediendo que para nosotros como varones no nos cause ruido. Y entonces encontramos, por ejemplo, esto, ¿no? Encontramos que desde ciertas sutilezas entramos en términos de estereotipos de género, ¿no? Entonces, desde esta escena que podemos ver, resulta que la chica es la que quiere la cerveza y él quiere la otra bebida, ¿no? Y entonces aquí es pensar, a ver, ¿por qué está ese como prejuicio? ¿Por qué está ese como elemento? Pues bueno, tiene que ver con un marco estructural. Pero lo curioso es que muchos de los hombres pareciera que nos sentimos muy acobijados por esta forma única y hegemónica de ser como hombres. Uh-huh. Entonces, pasamos a este punto específicamente. ¿Qué es entonces la masculinidad? Y entonces tiene que ver con un mandato cultural de que los hombres, ¿cómo deberíamos ser? Ajá. De cómo se debe ser un hombre. Y pareciera que entonces los hombres solo nos dictaminan que pudiéramos ser desde una sola manera, y eso lo contempla el contexto, desde un marco histórico, desde también lo que hacen nuestras propias relaciones como con ello. Y entonces aquí surge un concepto, ¿no? Que se conoce como la masculinidad hegemónica cuando hablamos de esto. Todo lo que hemos estado ahorita viendo como datos crudos, estadísticos, y cuando hablamos de los costos, estamos hablando específicamente de un cierto tipo de masculinidad, una masculinidad hegemónica, una masculinidad. Cuando hablamos del término hegemonía, estamos hablando de un término como único, como la única forma predominante, dominante, que es la que debe de persistir. Y entonces, en esta masculinidad hegemónica, los hombres deben de cumplir cierto tipo de roles, de formas de actuar, de sentir, y con ello, en esta hegemonía, entramos en una situación también jerárquica de poder. Entonces, esto es parte de lo que está. Y entonces aquí tenemos como el macho alfa o lobo plateado, y resulta que desde la hegemonía también hay unas situaciones de poder donde los hombres nos encontramos en pareciera como en una lucha como constante por ello, ¿no? Y también desde ahí se va marcando que al ver estas como jerarquizaciones de poder y de dominio, entra también la raza, la clase social, los estereotipos, las maneras, y después desde ahí va llegando a otro plano donde entran las mujeres, los niños y las niñas y la comunidad LGTB. Ajá. ¿Y cuáles son los deberes de ser hombre, no? Entonces resulta que de esta masculinidad hegemónica, desde estos mandatos, la forma como decirlo así, como visible, es decir, para no pensarme que, que yo soy hombre, es decir, cuando yo tengo que responder la pregunta de ¿soy hombre? ¿O cómo es un hombre? Entonces resulta que lo primero que viene a la mente para hacer referencia a mí tiene que ver con lo contrario. Ajá. Entonces lo contrario para mí es todo lo que yo constituyo y pienso desde qué es lo femenino o qué es lo débil. Ajá. O qué es lo que entonces no me hace con ciertas características otra vez hegemónicas, únicas, como parecía como muy direccionales de cómo se debería hacer. Ajá, entonces eso viene desde muy pequeño en cómo nos empezamos como a compartir, a jugar, a relacionarnos. Uh-huh.
Y bueno, aquí tenemos como unos ejemplos. Bueno, tenemos uno más reciente, ya está viejito, donde Chente dice que no se quería operar porque no vaya a ser de un gay y pues no sé qué le fuera a pasar al señor. Y también el otro donde ustedes últimamente ven también lo del TikTok y varios como redes donde sale Chente y está esta foto con está rodeado de algunas de las mujeres y entonces él está tocando el busto de una de ellas, ¿no? Y entonces todo esto que viene, y a mí, por ejemplo, ahí me resultó, me hizo mucho ruido un comentario que hace un locutor de 91 edad, donde él hace mención de esta situación, él específicamente, el individuo es el que da la de espectáculos, y entonces cuando él hace el comentario, hace un comentario que me dice, es que yo lo que no entiendo es por qué ella hasta ahora lo tiene que sacar. Ajá, ¿por qué ella tuvo que sacar la noticia? Y entonces empiezan a hablar como de, yo creo que tuvo que ver como con lo económico. Y entonces cuando escuchaba yo a estos dos varones hablando de este caso y hablando de ellos, lo primero que estaba escuchando es que están desvalidando la situación de la denuncia de la mujer. Uh-huh. Y eso para mí me resultó, me generó como mucho ruido y entonces les tuve que mandar un WhatsApp, que me queda claro que no lo iban a leer. Pero bueno, entonces desde ahí quisiera que pudiéramos ir visibilizando específicamente con este personaje y hagamos una revisión, ¿no? Cuando vemos en redes sociales los comentarios que se hacen o ahora las parodias que salen donde se supone que son como hombres, pero curiosamente con cabellos largos y entonces como que hacen ruido cuando se toca y entonces como que voltean y parecería ahí también que entonces no creo que estén haciendo una denuncia, más bien están haciendo una mofa de una situación que me parece sumamente compleja y habría que ponerle ahí como el ojo, ¿no? Y bueno, esos son parte de lo que podemos ir encontrando. Y bueno, resulta que entonces estas formas, el machismo, una sociedad hay un concepto que se llama como la sociedad patriarcal, que tiene que ver, sí, pongamos ahí el asunto. Aparte de la masculinidad hegemónica, es sostenida entonces por una sociedad patriarcal. Una sociedad patriarcal quiere decir que entonces en los asuntos de poder están pensados y constituidos desde una masculinidad. Ajá. Desde estos como entramados que los varones hemos como construido. Y entonces es cuando podemos ver que si estamos en una sociedad patriarcal, entonces tendríamos que poner como mucho ojo, porque al final cuando alguien puede plantear la idea, y lo pongo de esta forma, de yo conviví o el cuidado de las mujeres, y entonces quién responsabilidad que las mujeres también son responsables de por qué colocan a los hombres y nos hacen de cierta forma, y ahí digo, a ver, detengámonos unos momentos porque eso también tiene que ver con una sociedad patriarcal, que tiene que ver donde todos entramos de alguna forma más, digamos, atravesados por estas formas de dominio. Ajá. Pero lo que quiero resaltar aquí es que específicamente nosotros como varones sí tenemos más permeado más elementos donde replicamos estas masculinidades hegemónicas, estas situaciones de dominio, estas situaciones de, digamos, de violencia, a diferencia de las compañeras. Uh-huh. Y bueno, si nos vamos como también a esta situación, cuando empezamos a mirar, digamos, en este como esquema que dice Dino a la violencia de género, fíjense cómo, digamos, es como poder ver que hay que aceptar las diferencias, que también tenemos como cierto tipo de prejuicios, que hay que romper estereotipos, y así es como todo mundo nos podemos empezar a ir implicando, a ir rompiendo, a ir empezando a ser como más consciente de lo que nos corresponde, pero específicamente más nosotros como varones, porque resulta que nosotros pareciera que nos volvemos más invisibles, pues invisibles incluso con nosotros mismos de lo que ejercemos y lo que hacemos a nosotros. Ajá. Y luego lo que estamos como replicando de alguna forma con los demás. Entonces, cuando yo trato de plantearles que rompamos un pacto, específicamente a los compañeros, la pregunta es entonces, ¿qué es un pacto? ¿Y qué es un pacto patriarcal? La parte de lo patriarcal
como muy rápido, ahorita les acaba como yo de comentar, pero nada más para hacer énfasis, sí, tiene que ver con formas donde el factor, digamos, como común, es que nosotros, los varones, desde una idea hegemónica, nos metemos en una sintonía, y aquí lo voy a poner, de dominio en términos patrimoniales, de exclusión, de capital, de género, de raza, ajá, donde entonces esto que le llamamos este tipo de hegemonía es donde entonces solamente unos cuantos podemos tener como el mando, el control, donde tiene que ver alguien que tenga como ese dominio, ¿no? Y donde entonces ese dominio no puede como compartirse. Y un ejemplo podría ser como una metáfora, como si fueran como los reyes o los autoritaristas, ¿no? Y entonces está eso. Y cuando hablamos de los pactos, es que hablamos de estas ideas o de estas formas que entrelazan la posibilidad de romperlo. Ajá, de romper esas formas en las que se tiene como vinculado o atrapado. Uh-huh. Entonces, bueno, no es como, es pensar eso donde los pactos, por ejemplo, un pacto que se cuestiona es el pacto del silencio que tenemos los hombres. Ajá. Cuando callamos callamos situaciones donde nos damos cuenta que ahí está pasando un abuso, donde con esos silencios callamos situaciones que transgreden la vida de otros. Y entonces lo que seguimos haciendo es sosteniendo eso, lo que también podríamos pensar como desde esta forma, que cuando tenemos estos pactos, es también cuando las situaciones de denuncia las legitimamos, las dejamos todavía como sumar, como estos ejemplos que les ponía, como lo del chiste o el comentario que hizo el compañero de radio, ¿no? Esas son formas de seguir sosteniendo un pacto, algo que sigue como sosteniendo, ¿sí? Como con las burlas también. Por ello, ¿por qué trabajar con los hombres? Ajá, porque trabajar con nosotros desde no solo esta charla, que solamente va a ser ahorita como una pequeña degustación, sino después sería como una invitación a buscar los espacios que tenemos aquí en Querétaro para que quieran venirse a pensar y a sentir su masculinidad desde otras miradas. Esto permite entonces que podamos irnos liberando, por ejemplo, de la tríada de la violencia masculina, que consta de 3 elementos, ¿no? La que ejercemos contra nosotros mismos, la que ejercemos contra eh, otras personas, ajá, y la que también se ejerce contra el medio ambiente y con la que ejercemos contra nuestras propias relaciones. Entonces, eso es parte de lo que se está, y luego cómo eso sigue sosteniéndose y nosotros como varones pareciera que entonces no nos hace como mucho ruido, ajá, no nos angustia pensar que, por ejemplo, que nosotros vivimos menos, y cuando se ven los datos que tiene el maestro, bueno, el doctor Beno de Keiser, resulta que mucho también tiene que ver con nuestras propias prácticas, morimos antes por las formas en cómo vivimos los varones. Y entonces esto es muy importante, ¿no? Como México rompamos el pacto, pero que específicamente aquí nosotros como varones nos podamos sumar en nuestras luchas propias. Las compañeras tienen sus agendas, pero lo que sí nos han pedido las compañeras, muchas de las personas que trabajamos las masculinidades o cualquier actor, es que nosotros ya tenemos unos lugares. Ajá. Nos toca hacer nuestra agenda, nos toca cuestionar desde otro lugar y nos toca hacer otro tipo de formas de intervenir y de trabajar. Porque digamos, las compañeras van con sus sentires y sus luchas, y también a nosotros nos toca hacer las nuestras, y después también hacer este proceso de unificación y de conjunto. Pero creo que uno de los primeros como elementos a romper el pacto y el pacto del silencio es que como varones podamos decirle al compañero de lado, hey, compa, eso no, eso que está usted haciendo se llama acoso. O, hey, eso no, porque mi amigo
pues sí la está pasando mal y no por eso hay que verlo con sospecha, solo porque llora hay que verlo con sospecha. Entonces, esas son formas muy prácticas y después nos vamos como cuestiones todavía más macros, donde podríamos ir como pensando más cosas, ¿no? Como los elementos desde las paternidades, y ahí vendrían dos asuntos, ¿no? Que nos cause ruido, que por qué no hemos peleado una condición de trabajo más digna y justa para nosotros, pero no para ganar más, sino para estar con nuestros seres queridos y que sí queramos estar en esas relaciones, ¿no? Esos son como elementos que permitirían como ir constituyendo más. Y entonces, fíjense, algo aquí importante es la masculinidad y la violencia. ¿Los hombres somos violentos por naturaleza? No. Pero solamente que los hombres, ¿qué? Si somos quienes hemos ejercido en mayor medida esa violencia. Y nosotros como varones, donde hay que poner para pensar, para replantear lo que llamamos los pactos, es que estamos en una posición de privilegio. Ajá. Nosotros como varones sí tenemos muchos privilegios y uno de los grandes, así como en concreto, sería el privilegio de poder caminar en las calles más libremente. Nosotros no tenemos que pasar en otras como situaciones o condiciones. No hay un varón que le digan que se tiene que vestir de otra forma. Y eso, pensar eso, es poder entender que mi lugar como hombre tiene un privilegio. Y habría que cuestionar ese privilegio porque entonces, ¿por qué las personas no pueden caminar por espacios seguros? Porque resulta que también hay otros varones que cuando solamente ven una única masculinidad y es sostenida desde el silencio, parece que tampoco hubiera una situación de cambio y como si eso tuviera que ser legítimo. Entonces, por ejemplo, cuestiones como con la masculinidad y la violencia, sí está muy como entrelazada en nuestra educación, en nuestras relaciones que tenemos y lo que tendríamos que demostrar. Y un ejemplo también claro sería la forma de educar. En las pautas de educación, eh, el pensar que una educación para las niñas y niños desde los buenos tratos, y los buenos tratos concretamente, lo voy a resumir en una palabra, es cero, cero, ni uno, ni un coscorrón, ni una nalgada. Y que poder pensar que no hay un golpe o una nalgada o un coscorrón que sea justificado. Poder pensar desde ahí y cuestionar eso es pensar que el otro es un sujeto. Pensarlo desde ahí me implica entonces romper mis paradigmas de poder y buscar alternativas que me hagan pensarme y me hagan sentir y responsabilizarme también de lo que me hace sentir el otro. Pero no porque yo esto que estoy sintiendo me implique entonces hacer un asunto de actuar. Porque por eso cuando pensamos la educación de los buenos tratos genera como conflicto porque lo que cuestiona es que cuestiona el poder, cuestiona el dominio, porque también las niñas y niños son sujetos. Y bueno, nuestros privilegios fortalecen la desigualdad. Ajá. Y tienen impactos, y son los otros impactos y los otros costos que no se ven, donde los índices de suicidio, de depresión en varones están, digamos, eh, está en una mayor frecuencia en la parte de consumación. Porque con todo esto que estamos cargando de no poder hablar de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de no podernos como liberar, de no encontrar espacios seguros para ello, de nuestros marcos de convivencia resulta que siguen siendo muy eh, como muy fijos y donde solamente podríamos hablar de ciertos temas, ¿no? El fútbol, mujeres y otras cosas donde tengamos que de repente resaltar quién sabe más, ¿no? O los otros costos también físicos, psicológicos, simbólicos, sexuales, que también se vienen constituidos. Romper el pacto es renunciar también a los privilegios, pero eso también nos permite
pensarnos y sentirnos desde otros lugares. Y nos permite también acompañarnos desde otras maneras. Porque en esta parte, ¿qué podemos hacer? Es poder pensar que hay diferentes formas de ser hombre. Uh-huh. Y desde esas formas, de diferentes maneras de ser hombre, que no hay una única masculinidad, eso entonces también nos permite irnos moviendo desde otro lugar y desde ese otro lugar poder también hacer acciones en cambios muy claros, muy concretos y después paulatinamente ir haciendo procesos de transformación en nuestro propio entorno. Porque pensar el tema, por ejemplo, de una nueva masculinidad desde el cuidado es algo que implica, y el cuidado me refiero a nuestro cuidado físico, nuestro cuidado emocional, donde somos nosotros los que tenemos que cuidarnos. Escuchaba hace poco, ¿no? Donde decía un padre de familia que qué mejor bendición para él es haber tenido hijas, porque las hijas son quienes sí lo van a cuidar. Y entonces a mí eso como que me causó como mucho ruido. Ajá, porque entonces está, o sea, digamos, desde esta idea de pensar el cuidado de nuestros adultos mayores, entonces, ¿dónde está la idea de quién tendría que cuidar? Y entonces también poder mirar ahí un poco nosotros, ajá, a nuestros adultos mayores, yo como varón, ¿puedo cuidar? Sí, sí puedo, pero también me puedo cuidar a mí mismo, pero también implica ir pensando otras formas del cuidado y también desde el cuidado del planeta. La corresponsabilidad, lo que a mí me implica en mi hogar, en mi relación con la otra persona, con mis compañeros de escuela, digamos, el reconocimiento emocional, y ahí sí es como irnos formando para no solamente quedarnos con la idea de 4 emociones y también buscar herramientas, porque resulta que, por ejemplo, en el tema que tiene que ver con el enojo, luego los celos, nosotros como varones los actuamos desde otras formas. Nuestra comunicación también tiene que ser más puntual, más clara, más asertiva. Y aquí tenemos esta cuestión, ¿no? Donde entonces tendría que ver con una situación donde es el autocuidado, los buenos tratos, la responsabilidad afectiva. Y en esta quiero puntualizar mucho, ¿no? Fíjense esto, la responsabilidad afectiva. Y cuando queremos hablar qué es una responsabilidad afectiva, es que lo que yo también hago le implica un asunto al otro. Ajá, mi acto de mentir, mi acto de engaño, tiene una repercusión, impacta. Ajá. Mi responsabilidad afectiva también tiene que ver conmigo, poder decir hasta aquí, hasta este momento. Y también, bueno, esto también se dijo hace ratito, una comunicación asertiva, una conexión espiritual, y bueno, aquí no nos metemos en un asunto como religioso, pero creemos que sí hay un asunto ahí en el marco digamos, del mundo, del contexto, del universo, lo que ustedes quieran, que, también nos invita, ¿no? A podernos como pensar y a conectar como con la vida, específicamente y más hoy, en estos momentos de pandemia. Creo que algo que nos ha puesto en la mesa es el tema de la vida. Ajá, y cómo estamos conectados con la vida, y en la vida me la amplío en muchos esquemas, ¿no? Desde el ecosistema y desde nuestras relaciones y también con nosotros mismos. Entonces, esto nos permitiría ir construyendo y caminando a espacios más igualitarios, a libres de violencia, y sí, los pequeños cambios, las pequeñas preguntas, los pequeños cuestionamientos nos invitan a hacer grandes acciones. Uh-huh. En esta parte ahorita como muy rápida, les agradezco su tiempo y no más silencio cómplice. Uh-huh. No más silencio cómplice. En esta cuestión es donde yo ahorita termino mi participación con la parte como de explicación
teórica, la pondría así, y donde más bien es cuando a mí me gustaría, que creo que es lo que puede conllevar más en este tiempo, es sus inquietudes, sus preguntas, sus sentires. Les comparto que lo hice como muy, como rápido, o fui como muy puntual, porque creo que lo que puede nutrir hoy bastante es lo que cada unes, puedan también querer expresar, ¿no? Y con ello, pues está abierto el micrófono para escucharles, y pues adelante, les dejo el micrófono. Muy bien, buenos días. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien podría activar su micrófono para poder hacer una pregunta directa? Hola, buenos días. Yo quisiera preguntarle algo. ¿Cómo fue que surgió eh, que le interesara romper este pacto patriarcal a usted? ¿Cómo empezó eso? Quisiera saber. ¿Qué consejo le podría dar a los hombres para que se empiecen a cuestionar este tipo de temas? Ay, Dios mío. Bueno, yo creo que ahí, cuando digo Dios mío, es porque quiero ser breve para no hacerla así como muy largo, pero creo que son diferentes momentos. Ajá. El primer momento creo que tiene que ver cuando en un tema como personal, sí me doy cuenta que cuando yo era muy pequeño, las situaciones que yo vivía como de acoso, de hostigamiento, pues me acompañaron, ¿no? Y me acompañaron por la condición de tamaño, peso y eso, y la situación como de acoso que se vivió. De ahí también como en mi situación, que en un momento me costaba como mucho el aprendizaje, el dominio, la humillación de algunas profesores o profesores que estuvieron ahí y la forma como muy particular que conllevaron. Eso me llevó, por lo tanto, a irme encarrilando, después lo entendí, en un proceso de sanación donde me implicó trabajar fuertemente por la infancia. Uh-huh. Desde ahí fue el primer como asunto de pensar que hay otras formas alternativas de trato y que nadie debería de vivir esto. Entonces, cuando yo trabajaba en la casa hogar del DIF, me encontré situaciones que me causaban mucho sentir, sobre todo de las situaciones de orfandad, de violencia que vivían los niños. De ahí, cuando te das cuenta y vas revisando los casos y las situaciones, empiezas a notar que los protagonistas de este proceso también, fuertemente en estadísticas, en abandonos, en acciones, están los hombres. Entonces ahí también algo me empezó como a mover y fue cuando poco a poco me empecé a encarrilar. Entonces desde ahí fui como construyendo, formándome, trabajando, hasta que te diría que eh, me cayó como el 20 de entender que también mi forma de ser como varón implicaba otros, digamos, tenía costos, ¿no? Tenía costos hacia las personas con las que yo vivía, con las relaciones, porque este proceso sí me gusta compartirlo como desde la experiencia personal, porque me ha quedado algo muy claro. Los elementos teóricos a veces quedan cortos, y cuando me refiero a cortos es no porque vayas a un curso, tengas un diplomado, sino es un proceso personal, esto no te mueve, ¿no? Y entonces, bueno, eso como conllevó. Y por último, cuando soy alguien que trabaja los procesos vinculares, ajá, y es cuando yo reconozco y sé que un vínculo crece y se transforme y nos dice quiénes somos a partir de nuestras relaciones. Cuando empecé a entender eso y a tratar de hacer esos cambios de cómo fui relacionado, cómo fui construido a través de mis vínculos primarios y de otros, encontré vínculos que no me gustaban y que ya no quería replicarlos. Entonces, desde ahí entonces empecé este proceso también como de ir encontrando diferentes pautas. Y en esas pautas obviamente sí ha habido renuncias a cierto tipo de amistades, a cierto tipo de escuchar música, a ciertas formas de privilegio y de dominio. Y creo que el último, así para hacerlo más resumido, es cuando nace mi hija, porque cuando sé que voy a ser papá y que voy a ser papá de Paula,
ahí también me volvió a conectar en el hecho de pensar no solo que nuestros vínculos y la relación que ella cuando crezca va a tener va a buscar a alguien como similar a su padre, dejemos esa parte, sino más bien entender que alguien se construye a partir de su otro referente, fue pensar que entonces mi hija se va a construir y se va a pensar como mujer también a través de la mirada de un hombre. Eso me pegó mucho, eso me cimbró, que fue cuando entonces más fuertemente me metí y después me metí a un proceso terapéutico grupal de hombres, donde mis primeros 2 años fueron solamente repensar mi masculinidad y a partir de ahí empezó ya más fuertemente mi proceso de formación. Fin. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí me gustaría cuestionarle algo al licenciado Nieves. Sabemos que aunque ya la igualdad es una realidad en la Constitución, pues alcanzar la igualdad sustantiva requiere de un trabajo más arduo. Y las mujeres estamos un poquito en desventaja porque nos enfrentamos a esta resistencia social e ideológica de que las mujeres todavía no podemos ser poseedoras del 100% de los derechos que los hombres ya están usufructando, ¿no? Vemos por ahí, ahorita en el tema de los partidos políticos, de las campañas, de las elecciones, pues que siguen con sus argucias, negándole a la mujer el acceso al poder, porque están mandando a contender a las candidatas mujeres, pero a perder, ¿no? Sí. Las están mandando a contender en lugares donde saben que tienen perdido ese espacio, que no hay necesidad de desgastarse ellos en su imagen, en su persona, y de gastar sus cartuchos políticos, y entonces están mandando a la mujer. Vemos algo muy lamentable en el estado de Querétaro, porque mandan a Mauricio Curi por el PAN, mandan a Celia Maya por Morena, y mandan a Abigail Arredondo por el PRI. Pues los que sabemos un poquito de política sabemos que ahí la contienda va a estar y no tan reñida entre Curi y Celia Maya, pero a nuestra querida compañera Abigail Arredondo la están mandando a perder. La están mandando a perder y eso también es violencia política en razón de género. Entonces, mi pregunta sería, ¿usted considera que el hecho de que le sigan negando a las mujeres el acceso a poder tiene que ver con esa resistencia social de creer que la mujer no tiene las capacidades para ejercerlo, o tendrá que ver también con un acto de corrupción por parte de los hombres que están en este momento ostentando este poder, de no querer ceder y de querer seguir utilizando argucias para seguir ostentando el mismo? De decir, aquí estoy, no lo suelto. Y entonces pasa lo que pasó con las Juanitas, ¿no? Que mandan a la hija, que mandan a la esposa, que mandan a la hermana, pero simplemente ellos no quieren soltar el poder que siguen ostentando hasta el momento. Yo, bueno, me dices que me acordara de que, bueno, son 3 puntos que quisiera plantear. El primero es dónde a veces nos dejan entrar en los espacios para trabajar con los hombres. Y curiosamente, solo los institutos que coordinan preferentemente las compañeras es donde nos llevan. Por ejemplo, la policía, pues ahí no nos dejan entrar mucho, o donde son como círculos donde habitualmente están más predominantemente los varones en el ejercicio del poder, específicamente hablando, por ejemplo, de partidos políticos, ¿no? Ahí es algo que a mí me ocupa y que también hay que seguir como poniendo como el dedo en esto. ¿Por qué? Porque yo le decía a una de las personas que ahorita también está como contendiendo para la candidatura creo que del municipio de Querétaro, es que a mí me parece que lo que no se ha podido romper es la subjetividad patriarcal. Que eso tiene que ver donde la sociedad, donde los que ejercen el poder, no se les ha movilizado eso. Y entonces sí, efectivamente hacen estos actos que tú bien planteas, donde entonces no va a haber una renuncia al poder, y en esta renuncia al poder, entonces nos vamos por este tipo de candidaturas y este tipo de maneras en las que lo que se hace visible es que
se siga sosteniendo el pacto patriarcal, donde se siga sosteniendo la hegemonía. Y sí, aunque hay un montón de leyes aquí, es eso, me parece como muy curioso cómo de repente hacen los movimientos, porque al final lo que no se ha trabajado es una situación de igualdad, y cuando hablamos de igualdad sí es como poder romper como este tipo de esquemas de cuerpo, y que estuvieran como clarificados de pues quién es el que tendría que, digamos, ejercer, trabajar, actuar. Pero también aquí hago un paréntesis, pero todavía para pensar las cuestiones del cuerpo y pensarnos más allá, todavía estamos en un asunto en pañales. Entonces, sí, efectivamente yo estaría más bien como muy de acuerdo con lo que planteas, donde no se está rompiendo un pacto, donde se sigue sosteniendo una subjetividad, que es decir, estas formas de pensar, sentir, actuar, relacionarnos, convivir, dominantes, y creo que también los que están dirigiendo partidos desde estas visiones, claro que están pensando en que las compañeras no tienen esa capacidad. Ajá, sí, creo que lo están pensando así, por eso es en estas formas exclusivas, de segregación, elitistas, y para mí también yo diría racistas. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Buenos días, tardes, no sé. Ah, no, sí, son días Díaz. todavía. Sí, Santiago. Creo que va un poquito de la mano con la pregunta, digo, sí, la pregunta de mi compañera Elisa, pero no tanto como cómo se dio cuenta usted del pacto patriarcal y de que lo quería romper, sino más bien cómo hacer conscientes a los hombres que, pues, la redundancia, que no son conscientes de que están dentro de un pacto patriarcal y que tienen que romperlo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo como joven tengo muchos amigos que están dentro de ese pacto, bueno, amigos conocidos, y por más que una trata de hablar con ellos o así, como que no lo logras, ¿no? Y más por el hecho de, no sé, proclamarte feminista, luego ya dicen así como, no, pues, está loca, ¿no? Entonces ya no hay como una forma de llegarles, siento yo. Entonces quisiera preguntar, pues sí, una forma, una manera o cómo hacer conscientes a estas personas de que están dentro de un pacto patriarcal y que pues necesitan romperlo, ¿no? Como formas pequeñas, porque usted nos dio como ya para un hombre que está consciente que está dentro de ese pacto y que está interesado en romperlo, pero para los que no lo están, ¿cómo podemos ayudarnos a nosotros para que, pues sí, para concientizarlo? Ok. Bueno, creo que una de las cuestiones que yo les agradezco es que cuestionen. Ajá. O sea, que cuestionen y que cuestionen y que hagan como el comentario. Pero creo que quizá aparte del cuestionamiento, algo que supongamos en esta charla, en estos momentos, alguien se siente como convocado y después preguntaría, bueno, yo quisiera, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Pues decirles que en el barrio del Tepetate, en la otra bandita, en Invierno 89, hay un espacio que todos los miércoles, de forma presencial, se hace el grupo terapéutico para varones, y que la Universidad Autónoma de Querétaro tiene 3 grupos que están trabajando de forma virtual con los compañeros de grupo de crecimiento entre hombres construyendo empatía. Ajá, eso creo que es una cuestión como importante, porque el asunto es en estos cuestionamientos después a dónde acudo, ¿no? Y qué puedo hacer con ellos, y ahí hay una parte. Y desde ahí yo te comentaría algo que ha pasado, por ejemplo, en los grupos. Los hombres que llegan no son hombres bueno, hay como una variedad, pero yo voy a hablar de los que tú estás haciendo referencia, de los que van con todo este pacto, pero van por un tema de cuestionamiento, y el tema del cuestionamiento es que se sintieron muy mal por una situación de pareja, por una situación de explosión, por algo que sucedió, y entonces sí, encontraron a alguien que más bien de juzgarlos le dijo, mira, es que ve a ese lugar, ve a ese espacio, creo que ahí te pueden como acompañar más en tu situación. Ah, ok. O por ejemplo,
los celos. Cuando han llegado es que una amiga o la psicóloga, una persona me dijo que pues que mis celos eran muy enfermizos y que estaban mal, y entonces pues como que sí me dejó pensando mucho y pues vine aquí. Ajá, porque también yo se les diré así como una cosa que sí he estado como notando y hemos estado registrando. Cuando invitamos a los hombres a procesos individuales, como que algo nos pasa y que le ponemos resistencia, pero cuando se plantean aspectos grupales, pareciera que se ven convocados. Eso sería una. Y la otra, yo les compartiría que sigamos cuestionando, pero más bien te diría, estimada compañera, que vuelves a poner un dedo en el renglón donde decir, me encantaría que esa pregunta me lo hiciera un hombre, ¿no? Y entonces volver a regresar, que ahora nos toca seguir impulsando y hacer más acciones para que esos hombres no conscientes se vean más concientizados, y me dejas pensando en que debemos seguir pues haciendo más, ¿no? Porque creo que es diferente la forma cuando también uno como varón cuestiona a otro varón, ¿no? Cuando nos cuestionamos, y cuando cuestionamos, por ejemplo, los silencios, los pactos y estas formas. Y bueno, te respondo y también te agradezco que me dejes con esta otra inquietud que me hace pensar hasta dónde parte de lo que se ha ido trabajando ha tenido como una implicación. Te lo agradezco mucho. No, gracias a usted por contestar. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo. Sí. ¿De qué manera impactó esta decisión tan importante con las personas que se relacionaba a usted, o sea, con las más cercanas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Si hubo rechazo o aceptación cuando usted decidió tomar esta decisión? Ay, bueno, primero mi salud cambió, eso sí te digo, de primera persona ya mi vida está menos, bueno, me enfermo menos, o sea, no, así de entrada, ¿no? Mi relación con mi pareja también ha mejorado, y también con mi hija, y me refiero porque luego uno quiere responsabilizar a las personas de sus asuntos y hacerse uno cargo. Creo que también eso ha permitido que solo nos concentremos en lo que sí nos toca a ambos para cuidarnos, ¿no? Eso sería como una cuestión. Con otras personas, mis relaciones tuvieron que pensarse en términos de que ya me era incómodo convivir con ciertas personas. Ajá. Y, y sí, tuve que renunciar a ciertos vínculos. Sí nos saludamos, sí pero ya no es la misma relación, ¿no? Porque yo no puedo como compartir ya esas formas narrativas, ¿no? De relacionarse. Eso sería como una cuestión. Pero lo que quisiera también compartirte, más allá también de lo personal, es que los grupos, por ejemplo, las personas que han decidido quedarse para hacer un asunto de trabajo personal constante, en sus procesos de trabajo, sus familias se han visto beneficiadas, ellos se han visto beneficiados, sus entornos se han visto como convocados desde otras formas, pero eso sí implica que es hacer una labor constante. Y lo que sí también me gustaría enfatizar es que eso no quiere decir, y que yo sé, Israel, que todavía ahí hay temas que yo tengo que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque esto lo vengo cargando desde que nací, ¿no? Y entonces desde ese proceso, de estas formas de relacionarme, de estas formas contextuales, ahora yo tengo que ser más como observador, incluso con mis micromachismos, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera como puntualizar como esas formas de repente también tan sutiles en las que luego se modifican. Entonces, bueno, te respondo con lo que yo he visto, cómo tuvo ese impacto, cómo he tenido impacto con los hombres, pero también decir que este proceso no termina. Ajá, y así nosotros sí nos implica tener una labor constante de estarnos mirando y atravesando. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera contar algo. Sí, adelante.
Bueno, justamente esta parte en cuestión de la estructura social, tanto también política, económica, cultural, sexual, y claro, también esta parte emocional en la que nosotros vivimos y cómo nos relacionamos con las demás personas, y cómo está ligada esta parte justamente patriarcal, en cómo se está obligado, más que nada, como a ser fuertes, cómo tener esta visualización de los hombres que tienen que ser duros, proveedores principales en un ambiente del hogar, que tienen que ser protectores, esta parte de competir, tener éxito, a ganar prácticamente en general todas las batallas, pero también existe esta parte en la cual existe esta represión, en la cual se mutilan ciertas emociones y a demostrarlas constantemente, es que vendría siendo prácticamente como que una virilidad, perdón, y también el cómo hay tantas formas en las que puede ser uno hombre, dependiendo claramente el lugar en donde se nace, a qué clase social pertenece, hablándolo desde la familia, incluso pues el color de piel, inclusive pues también esta parte de la religión en la que se educan las personas, y también el cómo se relaciona uno en esta parte del vínculo familiar con los hombres más cercanos, en el entorno que nosotros vivimos, y también de cómo es que nos enseñan a ser hombre. Esto, bueno, solamente en sí un comentario, tomando en cuenta las otras aportaciones, y también el cómo podríamos repensarnos dentro de este vínculo social y nuestras nuevas, bueno, unas formas de relación que podríamos tener con nuestro entorno. Es solamente en sí un comentario. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera opinar acerca del tema. Buenos días. Hace unos días, bueno, en las noches yo trabajo como conductor de Uber, entonces hace unos días se sube al carro una persona que estaba a punto de ser asaltada y alcancé a rescatarla dentro de lo que cabe. Y antes de finalizar el viaje, me hizo este comentario de ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a poner una buena cara para que mi esposa no se dé cuenta de lo que me pasó. Y se estaba limpiando las lágrimas. Y a lo que yo le dije, tal vez a veces tenemos una idea muy equivocada sobre el matrimonio, o a veces no usamos el matrimonio como realmente debería de ser usado. Si tienes una esposa, puedes apoyarte en ella, así mismo como la esposa lo hace con él. Dentro de esto, nuestra percepción acerca de la masculinidad dentro de nuestro género es a veces equivocada, es meramente diferente en cada individuo, pero a pesar de eso, a veces está tan marginada la masculinidad que solamente se vive para ser un machito, o a veces está tan explotada la masculinidad y tan bien florecida que realmente se vive haciendo de la masculinidad un umbral muy bien hecho. Entonces, creo que la introspección dentro de la masculinidad es algo que se debe de vivir meramente a la par que la información que se brinda acerca de cómo vivir la vida como un hombre, eh, y, y a no ser tan meramente instintivo y ser un poco más racional con lo que hacemos. Las dudas y cuestiones que se tienen al día a día, para florecer aún más dentro de lo que podemos hacer y no limitarnos como personas, como individuos, eh, es algo muy bonito, muy grato, pero también dentro de las mujeres debe de haber, no sé, este chance de qué me lleva hacia más. A veces estamos tan ocupados luchando por algo que nos corresponde o no lo sabemos. Simplemente hay mujeres fuertes, hay mujeres hecates, como se les decía anteriormente, eh, bien inculcadas, bien fuertes. Ahora sí que por ahí hay muchas mujeres que van sosteniendo el hogar. Entonces, viven dentro de un llanto, sí, pero al mismo tiempo no se dan cuenta de lo tan magnífico que están haciendo, cargando
con unos hijos, cargando con un esposo tal vez alcohólico, cargando con un trabajo que les está quitando las horas de vida, pero realmente esa fortaleza las hace ser unas mujeres sorprendentes. Entonces, ahí te detengo, mi compañero. sí. Ajá. Cuando te escuchaba, decía yo, creo que eres alguien que se está haciendo la pregunta. Sí. Y eso me parece como sumamente importante. Solo que en esto último, cuando tú decías de lo de la compañera y sobre que ella está cargando y que se diera cuenta, muy sutilmente estabas sosteniendo todavía una forma de estructura donde ella debería de sostener eso. Ajá. Esa forma tan lastimosa donde yo diría, donde no, a ver, el compadre que es alcohólico, no, y tampoco cargarle, o sea, que tuviera que cargar como con ese cuido de esas formas, No me refiero a eso, no digo que sea favorable, porque no lo es, pero lo primero que la te, mujer empieza con ser fuerte cargando con una persona que no le corresponde y después es aún más fuerte dejando a esa persona que realmente inutiliza la vida. yo quitaría la palabra fuerte. Y eso Ok. es lo que te quiero, yo es lo que te quiero compartir. Yo te invito a ti y a todos los compañeros que están, que se vengan a pensar a los grupos que están, porque eso es o sea, nada más no es para echar más, solo decir, me siento entusiasmado que te estés pensando, pero ese es un ejemplo muy claro donde diríamos, no voy a dar por sentado que algo me tengo que seguir cuestionando. Me hiciste que me acordara incluso otra vez de mí mismo, donde yo tengo que estar muy observador, por ejemplo, pues de momentos, ¿no? Donde de repente puedo pensar que no estoy todavía colocado en esta estructura y de repente, ¡fum!, salen como momentos o detalles. Pero te agradezco mucho y también me vuelves a dejar pensando en que hay que seguir trabajando fuertemente y me entusiasma que te estés pensando. Muchas gracias. Por último, me gustaría, primero, pues, reconocer su trabajo. Es difícil para un hombre, pues, cuestionarse sus propios privilegios, ¿no? Es como para un capitalista, pues, entender las necesidades de los oprimidos, pues es sumamente difícil, ¿no? Porque nacieron en los privilegios, nacieron montados en los mismos y pues nadie quiere reconocer que está montado en esos privilegios y el simple hecho de que usted lo reconozca y sobre todo esté haciendo un trabajo de adoctrinamiento a estas nuevas generaciones, a sus pares, de inclusive que se empiecen a deconstruir el lenguaje, como le decía al compañero Miguel, ¿no? Hay que quitarnos de la cabeza que la mujer es fuerte por aguantar todo ese tipo de vejaciones. Pues me gustaría muchísimo que esta ponencia la hubiera visto, aunque fuera así vía Zoom, nuestro presidente de la República. Y mi siguiente pregunta es cuestionarle y preguntarle, ¿por qué cree que el presidente de la República no quiere renunciar a ese pacto patriarcal? ¿Por qué quiere seguir protegiendo a violadores, agresores? ¿Y por qué se aferran? ¿Por qué se aferran a seguir defendiendo lo indefendible? Hay que reconocer que estamos en un momento histórico para la humanidad, estamos en la era de los derechos humanos, ya nada está por encima de la dignidad de las personas, pero ¿por qué todavía sigue existiendo esta negativa a reconocer que las mujeres somos personas? Porque de repente me toca escuchar muchos comentarios de tenemos que respetar a las mujeres porque tienes mamá, porque tienes hijas, porque tienes hermanas. No es por eso que nos tienen que respetar porque somos personas igual que ustedes. Maestro. Perdón, es que estaba escuchando y estaba pensando que, bueno, lo primero es que yo no puedo responder ahora sí, por otra persona. Eso sería lo que sí me quedaba ahorita pensando. Lo que sí veo
es que en el marco de lo político todavía hay mucho que trabajar. Ajá, eso sí me quedaba pensando, específicamente con lo que se planteaba como del presidente y también de otros como personajes luego muy descarados que sacan sus letreros y que dicen rompamos el pacto, y yo lo veo y digo, ay señor, usted está igual. Entonces, creo que lo que quiero compartir es que tengamos que seguir como cuestionando, pero lo que también me gustaría invitar es que tengamos más espacios de formación y de trabajo para irse pensando. Ajá. Nosotros nos encontramos ahorita, por ejemplo, tratando de ir formando a nuevos profesionales que se acercan ahí con nosotros a hacer el servicio social, no solamente desde la psicología, sino desde la música, desde el derecho, desde distintos ejes, para que podamos ir trabajando como con ellos, con una visión más igualitaria. Creo que eso es parte de lo que ahorita como corresponde, para que podamos ir poco a poco más sumándonos y con ello poder también tener más manos que sigan cuestionando. Ajá. La ventaja quizá que yo veo hoy es que hoy ya no me siento tan solo. Ajá, cuando veo también a más personas, más estudiantes acercándose, cuestionándose y queriendo trabajar, eso a mí al menos hoy me da como mucha esperanza de saber que pues quizás hace 10 años nada más había más poquitos, ahora somos un poquito más y esperaremos que existan más que estamos bajo en como Inder permeando y trabajando, ¿no? Eso creo que es lo único que yo diría para que eso nos siga convocando como estudiantes, como maestros, como instituciones, siguiendo trabajando y haciendo este pie yo le llamaría, sí, este pie de resistencia, ¿no? Muchas gracias. Maestra Coca. Muchas gracias, Fede. Perdón, muchas gracias, Fede. Pues básicamente, pues agradecer, Isra, o sea, creo que al final del día ir abriendo estos espacios, pues da la posibilidad, ¿no? De que un mundo distinto puede ser. Y creo que iniciar estas jornadas junto con este tema, pues es maravilloso, ¿no? Y me encanta, o sea, veo muchas chicas, algunos hombres, también estos hombres que intervinieron, bastante interesante, pero creo que es un compromiso que debemos de tener y pues bueno, platicar con nuestra vicerrectora en esta parte como el de lo interno, de cómo es importante hacer este tipo de pláticas, este tipo de talleres. Tengo entendido que también haces talleres. Somos vecinos del Tepe en la universidad, o sea, la otra banda nos queda cruzando el río. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se pueden realizar y me encanta ver a hombres justo en sus espacios aportando a esta no violencia y a este renunciar a estas formas en las cuales las mujeres hemos venido viviendo, ¿no? Entonces, de verdad, te agradezco muchísimo este tema y este compromiso que has tenido, y a los compañeros que pues por ahí también, esto que le decías a Miguel, ¿no? Ahí está la pregunta, ¿cómo lo agarras justo? Y este es el momento, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí tendremos muchas cosas que realizar y pues bueno, yo creo que hasta uno de nuestros cursos de inducción tendría que ser justo esto, ¿no? Para que todos nuestros universitarios tengan justamente esta información. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy bien. Yo creo que ya sería... ¿Va a comentar algo, maestro? Ya sería todo por esta ocasión y pues agradezco mucho la atención, estuvo muy interesante. Yo creo que como hombres sí tenemos muchos pactos sociales que tenemos que arraigar, así como las mujeres también tienen pactos sociales como mujeres, ¿verdad? Desde que nacen las enseñan, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, y también van caminando con eso. Yo lo único que propongo es que veamos a la mujer, el hombre que es la mujer, por sus virtudes naturales, es hermosa, sus virtudes naturales, tiene mucho que aportar, y en unión con el hombre, yo creo que haríamos muchas cosas más si las viéramos de ese perfil. Pues agradezco al maestro, agradezco su ponencia, muy interesante, agradezco la participación de sus compañeros,
Agradezco pues a la universidad por estos espacios y pues bienvenidos. Buenas tardes, buenos días todavía a todos. Hasta luego, que estén bien. Me gusta más